Hola, muy buenas tardes, mis estimadas y apreciadas maestras. Para continuar con la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre las alteraciones del lenguaje, segunda parte. El día de hoy vamos a hablar sobre diglosias. Es un tema, que es muy nuevo y que es muy conocido. Ya ustedes se van a dar cuenta qué es, quizá lo conozcan por otro nombre. Pero ahora vamos a iniciar con este video. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es iniciar con este videito que les tengo aquí preparado. Noticias Caracol, porque conocimos una nueva denuncia por un aparente caso de matoneo en un colegio de Bogotá. Una niña de 10 años fue agredida por sus compañeros de acuerdo con su mamá porque tiene labio leporino y paladar indio. Yarid Muñoz investigó esta denuncia. ¿Qué ha respondido el colegio? Yarid, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Precisamente Miguel Ángel Solano es el rector del Colegio Fernando Masuera, aquí en la localidad de Bosa, donde ocurrió este caso. En principio, rector, ¿qué decirle a la madre de esta niña después de lo que pasó? A la señora decirle que el caso lo atendimos, que me encantaría hablar con ella para explicarle las decisiones que ha tomado el colegio de protección no solamente de su hija, sino del niño que agredió. Ya regresamos con el rector, mientras tanto les vamos a contar esta historia que sucedió el pasado 31 de mayo en la que esta madre denuncia pues que su niña de 10 años que estaba en cuarto grado había venido siendo víctima en repetidas ocasiones de una serie de burlas y amenazas por parte de algunos de sus compañeros. El problema es que esas burlas y esas amenazas, según ella, terminaron en una grave agresión el pasado 31 de mayo cuando los niños salían aquí del colegio. El resultado es que a la menor, Medicina Legal le dictaminó 12 días de incapacidad. Esta es la historia. La golpiza fue el resultado, según la mamá de la niña, de una serie de burlas y amenazas de las que venía siendo víctima. Según le contó la estudiante a su familia, todo ocurre porque su malformación en el labio y en el paladar le impiden hablar más claro. Con palabras vulgares el niño le contestó boquinche y le pegó un puño. Usted no se meta, boquinche. Le pegó un puño, me le aflojó el diente. Y me la cogió, la tumbó al piso y la cogió con la chaqueta, se envolvió la chaqueta en la mano y empezó a pegarle en la cara con la chaqueta. Los hechos ocurrieron el 31 de mayo pasado a las afueras del colegio. Las lesiones que tiene cerca al ojo son porque, según la madre de la niña, le restregaron la cremallera de la chaqueta en la cara. O sea, después de que ella me le cogió mucho miedo al colegio y que ella no quiere volver y que ella no quiere, o sea, la nostalgia de ellas es por sus compañeritos que la quieren y la estiman, pero en sí ella tiene mucho miedo de volver por las amenazas de estos dos niños. El personero local de Bosa ya inició la investigación del caso para determinar el futuro escolar de la agredida y saber si falló la supervisión de las directivas del colegio. Volvemos nuevamente con el rector Miguel Ángel Solano. Rector, ¿qué medidas va a tomar el colegio o qué políticas va a implementar de aquí en adelante para evitar que estas cosas sigan sucediendo? En primer lugar, hay un seguimiento y un acompañamiento de parte de docentes, coordinadores y la rectoría en cada uno de los casos. Y tengo que ajustarme a la norma, la de 1620, donde debo proteger no solamente a la víctima, sino también al agresor, dado que esta es una institución que educa, forma, pero también protege. De acuerdo, esa es la historia que queríamos reportarles y que ocurrió aquí desde la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Bueno, esto fue lo que pasó. Esto es una noticia que sucedió en Bogotá, pero que se puede estar presentando en cualquier colegio, en cualquier instituto. Pero que se puede presentar en cualquier institución educativa, ¿sí? Entonces, para nosotras como maestras y antes de empezar, lo más importante es que ustedes comprendan el rol fundamental, porque más que conocer cualquier alteración del lenguaje, es conocer toda la parte emocional de los niños que nosotras debemos, y es prácticamente como una obligación, contrarrestar. ¿Sí? Entonces por eso quería iniciar con este video pues como lo pudieron ver, esta alteración se presta para muchas burlas, para chistes. Mientras buscaba este video, veía que en Sábados Felices habían muchos chistes con respecto a este tema, ¿sí? Muchos humoristas tienen en sus repertorios
personas con este tipo de discapacidad que a la larga es chistosa. Y es chévere que ustedes hicieran el ejercicio o cuando nosotros jugamos a las rondas que cambiamos la voz, nos produce gracia. Pero la idea es que podamos fortalecer a los niños y brindarles un acompañamiento desde el respeto y desde la iniciativa. Entonces ahora sí vamos a ver qué es la disglosia ya de forma más académica y más profesional. Entonces podemos decir que es una alteración articulada debido a anomalías, casi siempre son congénitas. Quiere decir que los niños ya nacen con este tipo de dificultades. Ahora las ecografías que se realizan ya sabe si su niño va a salir con algún tipo de anormalidad dentro de toda su anatomía oral y algunos ya son tratables inclusive dentro del embarazo. Algunas de estas dificultades son el labio leporino, la fisura palatina, la macroglosia, malformaciones dentarias de los maxilares y otras de las posibles causas que se está llevando a cabo con las que se presenta esto son trastornos del crecimiento, anomalías adquiridas como consecuencias de algún tipo de estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Niños que quizá tienen algún tumor, algún trauma y son operados. Entonces, con respecto a esto, pueden también tener este tipo de malformación. Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que estas estructuras orgánicas están ligadas directamente con el habla. Y lo que yo les decía en la clase pasada, el habla está ligado con el proceso de aprendizaje, porque nosotros como escuchamos, asimismo escribimos, ¿sí? Y al momento de volver a entender ya no vamos a comprender de la misma forma, porque digamos que ahí se rompe como la cadena, que es el mismo juego del teléfono roto. Cuando ya no va la información, ya ahí se produce un sesgo y ahí es donde se produce la alteración del lenguaje dentro del niño. Por eso cuando tenemos un niño con estas dificultades hay que tenerle demasiada paciencia y, como le digo, fortalecerle la autoestima. Muchas de estas formas se pueden observar, por ejemplo, cuando el paladar está hundido y la fisura y la dimensión de la cicatriz cuando son operados, también es una forma como influencia la parte del niño. Otra forma son las amígdalas y las adenoides. Esto puede causar mucha dificultad en el paso del aire y producir una resonancia hablar y nasal a la hora de hablar. Entonces, por eso hay gente que habla de forma diferente, pero también es porque sus amígdalas y sus adenoides obstruyen toda la vía respiratoria y no hablan de manera correcta, ¿sí? La maloclusión dental puede provocar un mal hábito lingual. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños, como se acostumbran a tener su cicatriz o su alteración dentro de su boquita, entonces cuando ellos hablan se acomodan, entran en una zona de confort y ya no se esfuerzan por pronunciar bien las palabras, sino que ya se acostumbran, como nos acostumbramos las personas que estamos cerca de ellos y les entendemos. Entonces, no les decimos, repítenos la palabra. Bueno, como les entendemos, entonces les hacemos caso. Pero cuando ellos se enfrentan a una profesora nueva, a un colegio nuevo, a compañeros nuevos, a nuevos retos, ahí es donde van a encontrar una dificultad también. La respiración nasal debe de ser adecuada, pero nosotros como padres a veces formamos un mal hábito de que los niños puedan respirar con la boca entreabierta y al momento de pronunciar hagan un mal hábito lingual. ¿Qué quiere decir esto? Que se extienda la boca en reposo durante la articulación y cuando se produce eso no hay una adecuada resonancia de las palabras o de los consonantes o de las consonantes y las vocales al momento de hablar. Nosotras como maestras debemos de tener una flexibilidad frente a esto y trabajar todo los ejercicios que son con la lengua y más en primera infancia sin importar si tenga o no tenga alguna dificultad del lenguaje. ¿Por qué? Porque vamos a provocar que la lengua sea flexible y ágil y pueda generar
la función adecuada de la lengua. Durante la masticación y la deglución, eso es uno de los factores más importantes que se deben de tener con los niños, ¿sí? Recordemos que lo primero que un bebé hace cuando nace después de llorar es amamantarse, porque ese es el proceso de deglución que él tiene. Y con ese proceso también interviene de forma positiva o negativa dentro del proceso del lenguaje. Hay una deglución que es atípica, cuando el niño tiene una verdadera falta de cierre labial, un déficit de succión o producción lingual durante la masticación o la deglución. Quiere decir que no mastica, ni traga, ni respira de forma adecuada. Entonces esto puede ocasionar una disfunción fonética. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a entenderle bien lo que el niño habla, lo que el niño dice, y él asimismo, él en su cabeza la entiende, la palabra, ¿sí? Como tal. Pero al pronunciarla, él no la puede, él asimila que la puede pronunciar, pero nosotros no la captamos de esa misma forma. Entonces, por eso, en esa forma es un poquito compleja. Además, los niños con esta dificultad presentan algo que es mucho babeo, y es porque como no tienen la suficiente facilidad de succión, esto es lo que les provoca que haya una construcción de saliva continuamente, ¿sí? Bueno. La clasificación de las disglosias, pues hay disglosias labiales que se producen como consecuencia de las alteraciones, la movilidad o la consistencia de los labios. Muchos de ellos son el labio leporino, el frenillo labial superior, la fisura del labio inferior, parálisis facial, macrostomía. ¿Qué pasa? Hay muchos niños con dificultades frente a esto. Hay muchas teorías de por qué un niño nace con labio leporino con respecto a las malformaciones. Digamos que no se tiene una respuesta confiable. Y como les decía, ahora desde el embarazo se puede saber si el niño tiene o no tiene labio leporino y es controlable. Pero hay cosas que no se pueden como determinar en el momento, como es el frenillo, ¿sí? Muchos niños tienen frenillo y uno los escucha que hablan de forma linda, de forma divertida, pero eso también les puede producir consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ya que las vibraciones fonéticas no van a ser de la misma forma, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que ser muy audaces a la hora de entablar un diálogo con los niños y con las niñas frente a esta tipo de disglosia, porque podemos ayudarle a los niños en todos estos aspectos que se tienen. Las disglosias mandibulares pues ya se producen en la forma de los maxilares. Hay niños que dice que los maxilares son mucho más grandes, el superior que el inferior o viceversa, o están atrasados, quiere decir que su mandíbula inferior es muy pequeña, ¿sí? Cuando es muy pequeña también esto produce un tipo de alteración frente al lenguaje, pero no solamente hacia el lenguaje, sino también el componente. Recuerden que siempre les voy a estar recordando ese componente emocional que es demasiado importante, ¿sí? Otro es las dentales. Con estas dentales pues es la posición de cómo tienen sus dientes, y esto se produce por herencias, por desequilibrios hormonales, por ortodoncias, ¿sí? Las disglosias linguales es cuando tiene algunas dificultades en la lengua, el frenillo corto, glosetemia, macroglosia, parálisis del hipogloso, y disglasias palatales, que son las malformaciones del paladar y del velo del paladar. Muchas de estas alteraciones son congénitas o por algún tipo de alteración biológica. También es producido por accidentes. A veces vemos que los niños quizá tengan un accidente a corta edad porque juegan, se golpean y no es tratado a tiempo. Entonces a veces una fisurita pequeñita
puede ocasionar, no solamente en la lengua, sino también dentro del paladar. Entonces, cuando los niños dicen, no, es que no le pasó nada, o sea, prestenle atención, la adecuada atención para que el niño vea realmente si es o no es lo que le ha estado sucediendo, ¿sí? Y cuando esto suele pasar, sucede, chicas, es mejor pasar por canzonas que pasar por inadvertidas frente a una problemática como esta. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar bien lo que es el biolabio. Ay, me disculpan aquí. Labio leporino, ¿sí? Entonces ya sabemos que el labio leporino son unas fisuras del labio y del paladar. ¿Qué es? ¿Cómo se evalúa? Los labios, el tamaño, la forma, que no tengas una malformación, el tono muscular influye mucho. A veces quizá no soy muy experta en el labio leporino, pero según lo que he investigado y he preguntado, muchas formas del músculo se manifiestan de forma diferente y a veces altera el lenguaje, ¿sí? Por solamente lo muscular y el labio leporino también, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos también los maxilares. Cuando está el tamaño, es importante que ustedes cuando reciban a los niños se hagan un diagnóstico personal. Eso se utiliza mucho, digamos que en los hogares de bienestar familiar, en todos los programas en donde usted hace los niños son enviados al centro médico, pero también usted le hace una evaluación de física de todo lo que el niño está como compitiendo ahí. Entonces aquí les dejo, digamos, cómo es la evaluación para un niño con labio leporino, con los maxilares, la lengua, el paladar y la cavidad oral. A veces ni siquiera se le nota en los labios, sino que su dificultad está dentro de la cavidad oral. ¿Listo? Bueno, un tratamiento. Entonces hay muchos tratamientos y el mejor tratamiento es un tratamiento interdisciplinar. Quiere decir esto que involucra varios especialistas, entre ellos el ortodoncista, cirujano plástico, otorrino, psicólogo, porque digamos que esto para los niños y para la familia es con muchas dificultades para su vida, ¿sí? Todos quisiéramos niños sanos, pero desafortunadamente tenemos niños con ese tipo de patologías y pues hay que llevarlas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, varía dependiendo del criterio del niño y digamos como de la historia clínica y las patologías individuales. Sin embargo, no tenemos que estar exentos a que los niños puedan tener estas alteraciones y nosotros poderlo hacer de la mejor manera, ¿sí? Siempre que sea posible recomendar reunir a los niños con las mismas alteraciones y a veces es chévere. Ahora digamos que la ley está proporcionando hacer aulas especializadas para niños con necesidades de aprendizaje, pero resulta que cuando se hace esto son todos los niños, pero hay algunos que no tienen esas necesidades, que tienen otro tipo de circunstancias, porque no todas son iguales, ¿sí? No es lo mismo un niño con disglosia a un niño con dislexia, por ejemplo, o con taquilalia, o con disfonía, ¿sí? Cada uno tiene una alteración diferente, o porque el niño con labio leporino tiene unos papás que realmente están con él, están prestando atención, le están realizando actividades, los llevan juicioso a los controles, mientras que el niño con la dislexia es un niño con padres ausentes, con cuidadoras especiales, bueno, con un sinfín de características, y este tipo de características lo que hace es que altera tanto el tratamiento como el desarrollo adecuado del niño. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, muchachas, por el grupo de WhatsApp, me comentan, y para terminar les voy a dejar este video sobre las alteraciones del lenguaje,
para que lo veamos. Discúlpeme, para las alteraciones sobre el labio leporino, porque esto de verdad es muy importante que ustedes sepan y comprendan qué es lo que pasa con eso. Entonces, miramos este video y ya se los comparto para las preguntas, dudas, inquietudes y comentarios. Bueno,